La Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial y otras agencias multilaterales promueven el alcance de la cobertura universal en salud como una meta para los países en desarrollo, sin que esto conlleve a dificultades financieras y permita el goce efectivo del derecho a la salud. Haber alcanzado cobertura universal no significa necesariamente que se esté realizando el derecho a la salud, y la creciente judicialización en América Latina parece confirmarlo. La cobertura universal es condición necesaria, pero no suficiente, para el goce efectivo del derecho a la salud. Para presentarnos el contexto racional de judicialización, tenemos al doctor Roberto Yunes, economista senior del Banco Mundial y coordinador del sector salud para Colombia y México. Antes de unirse al Banco Mundial, trabajó durante más de 13 años en el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, en el diseño e implementación de proyectos de salud y en la Oficina Independiente de Evaluación y Supervisión. Fue profesor e investigador en Economía de la Salud y Nutrición en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Sao Paulo, en Brasil, y enseñó Economía Política de América Latina en el programa de maestría de Elliott School en la Universidad George Washington. Tiene varios artículos publicados en libros y revistas académicas. Damos la bienvenida al doctor Roberto Yunes. Muchas gracias. Buenos días a todos en Ecuador. ¿Me escuchan bien? Sí, muy bien. Ok. Bueno, quería agradecerles la oportunidad de presentarles un poco sobre el contexto de la judicialización en nuestra región. Quería aprovechar para comentarles que las referencias que voy a hacer están basadas en la experiencia que nosotros, como Banco Mundial, hemos tenido a través de la iniciativa Salud Derecho del Banco, que es una iniciativa regional que incluye a 9 países de la región, incluyendo Ecuador, y que venimos trabajando para apoyar los países de la región en la realización progresiva del derecho a la salud en la región. Entonces, yo voy a compartir con ustedes una presentación que he preparado para esta oportunidad. A ver si me pueden ver. ¿Sí? Está. Perfecto. ¿Pueden ver la presentación? Sí. Ok. Muchas gracias. Bueno, yo quería empezar con una pequeña contextualización sobre la judicialización de la salud en general, ¿no? A partir nuevamente de nuestra experiencia de salud derecho. Yo quería empezar comentándoles que, bueno, no me presenté, pero yo soy economista, entonces un poco de lo que voy a hablar está basado en una visión quizás de un economista. Y nosotros economistas trabajamos bajo ciertas hipótesis de funcionamiento de la economía. Sin embargo, el sector salud presenta por lo menos dos, hay varias, pero me gustaría destacar dos características especiales que son muy importantes para entender todo el contexto que vamos a hablar. La primera es que hay una asimetría de información entre el paciente o la persona, el ciudadano que está demandando, que necesita un servicio de salud o que tiene un problema de salud, digamos así, y el médico o el especialista o la persona, el técnico, que entiende sobre salud. Es decir, nosotros como personas reconocemos o percibimos una ignorancia sobre los temas de salud y buscamos a un especialista o a alguien que nos ayude. Es como, por ejemplo, cuando se rompe un auto con un mecánico, es lo mismo, ¿no?
a nosotros como yo, que somos ignorantes del funcionamiento de un auto, bueno, un coche, ¿qué es lo que, si me pasa algo, lo máximo que puedo decir al mecánico, bueno, está haciendo como un ruido X, ¿no? Y no tengo idea de dónde viene, qué es lo que está pasando. Bueno, esa asimetría de información es una característica muy importante. La otra es que el consumo del bien o del servicio de salud, de los insumos de salud, ocurre en un contexto que no es el contexto normal. Ocurre cuando nosotros nos enfermamos. Entonces, esas dos características desde un punto de vista económico y real también, tienen dos implicaciones muy importantes. El primero es que viola un principio básico de la economía, que la economía asume que nosotros, consumidores, pacientes, personas, tomamos informaciones racionales basadas y somos muy bien informados sobre la calidad de los productos o la necesidad de comprar cierto bien o producto. Lo mismo no pasa en salud en función de esas dos características. Nosotros no conocemos mucho los problemas de salud y por estarmos enfermos, de repente tomamos decisiones que no serían las totalmente racionales, ¿no? En particular, obviamente, los casos más graves. Eso genera, esa asimetría de información genera una relación de confianza implícita, a veces hasta explícita, entre el paciente y el médico. Nosotros, cuando vamos a un médico, esperamos o creemos que el médico está preocupado con nuestro mejor interés, ¿no? Que no hay otros temas que le puedan influir en la toma de decisión. Y yo voy a volver a ese tema un poquito más adelante. Entonces, esa asimetría de información como modela toda la relación entre el paciente y el médico. Nosotros delegamos, porque no conocemos, al médico la función de nos asegurar nuestro bienestar físico y mental, ¿no? Y a eso los economistas llaman una relación de agencia. Es decir, nosotros, los pacientes, somos el principal de esa relación de agencia y delegamos al médico como nuestro agente la responsabilidad y el mandato de tomar decisiones por nosotros, ¿no? Y esperamos y asumimos que el médico está tomando las decisiones basadas en nuestro mejor bienestar. Yo hice ese punto, esa relación de agencia, porque quería comentarles que hay una relación parecida de agencia entre los ciudadanos y el Estado. Nosotros ciudadanos delegamos al Estado una función de asegurar nuestro bienestar en ciertas áreas, ¿no? Como la justicia, la seguridad y también la salud pública. Entonces, nosotros podemos decir, o como economistas, podemos interpretar que existe una relación de agencia entre los ciudadanos, que somos los principales de esa relación, y el gobierno, que es nuestro agente, que le delegamos la responsabilidad de hacer cumplir ciertos derechos y damos ciertas obligaciones al Estado de hacer ciertas cosas por nosotros. Y entre eso está cumplir nuestros derechos, incluyendo el derecho a la salud. Entonces, pero el Estado es un ente abstracto. Entonces, ¿cuáles son los agentes operativos del Estado que tornan concretas esa delegación de autoridad o de poder que les damos al Estado? En primer lugar está el Poder Ejecutivo, que tiene la función de asignar recursos, estamos hablando en el caso, por ejemplo, de salud, de definir los protocolos de atención, asegurar la provisión de los servicios, regular el sector, etcétera, etcétera.
hay muchas funciones que se les damos o se les da al Poder Ejecutivo. De la misma manera, se les da al Poder Legislativo la función, el mandato de elaborar y promulgar las leyes que van a normar el funcionamiento del sector. Y ahí entra el Poder Judicial, que tiene el papel de hacer cumplir la realización del derecho, esa función, si en el caso del derecho a la salud, estar expresado en la Constitución o en las leyes del país, el Poder Judicial tiene el mandato de imponer o de mandar que el Estado cumpla con su función de promover el derecho a la salud. Y entonces ahí entra el papel de la judicialización. Sin embargo, bueno, entonces tenemos la justificación conceptual o lógica para la judicialización, digamos. Pero quería hacerles un llamado. La judicialización es, en nuestra interpretación, a partir de Salud Derecho, de nuestra experiencia con los 9 países con los cuales venimos trabajando desde el 2010, es que la judicialización es un síntoma. Es un síntoma como una fiebre, digamos, ya que estamos hablando de salud, de problemas más complejos y estructurales que tiene el sector. En ese sentido, la judicialización nada más es que, como esa fiebre, es la manifestación más visible que nosotros tenemos que los ciudadanos están buscando, o las fallas para la realización del derecho a la salud. En ese sentido, la judicialización podríamos decir que es como la punta del iceberg, ¿no? Que hay razones que están afuera del sector salud mismo que determinan la judicialización. Por ejemplo, el envejecimiento, las estrategias de marketing, de marketeo que tienen las industrias para promover ciertos productos, la misma política farmacéutica, la globalización, ¿no? Y las leyes de comercio internacional, etcétera, la capacidad de acceder a la justicia que nosotros tengamos, todos esos son factores que ayudan a determinar el acceso a la judicialización, que llevan a la judicialización. Hay también factores que están adentro del sector salud, que son, por ejemplo, los problemas de gestión que tiene el sector salud, los problemas de infraestructura, las faltas de cama o de otros recursos, la falta de insumos como medicamentos, etcétera, los problemas de sistemas de información, porque el sistema no es capaz de entender o de conocer las limitaciones que tiene o las necesidades que tiene la población de manera adecuada, los problemas de recursos humanos, la falta de personal o la mala distribución de personal, falta de recursos, distribución de recursos financieros, económicos, etcétera, y otras barreras de acceso. Así que hay muchos factores que llevan a la judicialización. Entonces, ahora que en ese paréntesis o en esa introducción del marco general de la judicialización, quería hablar un poquito sobre la judicialización en nuestra región y lo que hemos visto a través de Salud Derecho. Lo que nosotros observamos es que, a pesar de las grandes diferencias que hay entre los varios sistemas de salud en la región, por ejemplo, si comparamos el sistema de salud de Brasil, de donde soy yo, con el sistema de salud de Colombia o de Ecuador, son sistemas de salud muy diferentes. El Ecuador no es tan diferente contra el Brasil, pero digamos, contrastemos Brasil y Colombia, son sistemas muy diferentes. Pero Brasil y Colombia son los dos países que tienen la mayor número de casos de judicialización, por ejemplo. Costa Rica también tiene judicialización, es otro arreglo. México, Uruguay, como nos contó Nilsa, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos tanta judicialización en América Latina? Hay varios factores. El primero, creo que es importante, es existir la protección constitucional del derecho a la salud. No en todos los países, pero en la mayoría. Eso es un factor
que promueve, digamos, o facilita o que permite a la judicialización. La existencia de medidas cautelares, ¿no? Lo que Nilsa llamó los procesos de amparos, las tutelas liminares, qué nombre se tengan, yo no soy abogado, pero que facilita el acceso a la justicia por parte de los ciudadanos. Procesos expeditos para acceder a la judicialización. El proceso de democratización por la cual pasó la región, ahora no sabemos cómo vamos, pero que aumentó mucho, afortunadamente, la participación ciudadana, la voz de los ciudadanos. El hecho de que, como dijo Nilsa también, que las políticas públicas muchas veces no son capaces de avanzar en la misma velocidad que avanzan las demandas sociales y las necesidades de salud y los avances tecnológicos que ocurren en el sector. Los procesos de priorización que utilizan el sector salud para definir qué es lo que va a ofrecer o qué no va, muchas veces no son transparentes, no son participativos y por lo tanto no tienen legitimidad. Entonces, nosotros, los ciudadanos, muchas veces no aceptamos la decisión de no ofrecer cierto medicamento o cierto servicio. Entonces, lo vamos a contestar a través del juicio, a través de la judicialización. Hay los temas de las transiciones demográficas y epidemiológicas, como dije, el envejecimiento, el surgimiento de las enfermedades crónicas o el aumento de las enfermedades crónicas, que son mucho más costosas, complejas de manejar, etc. Y también, obviamente, los intereses económicos de los actores, ¿no? La industria de medicamentos quiere promover o vender su medicamento, que es un interés legítimo si está dentro de lo que cumple ese medicamento. Lo mismo en la industria de servicios o los hospitales, etc. Entonces, hay todo ese contexto que nos lleva a que haya mucha judicialización de salud en América Latina. Y quería, en función de eso, comentarles que hay dos tipos de litigio, de judicialización que nosotros observamos en la región. Hay demandas o tutelas o procesos de amparo para problemas, para bienes o servicios esenciales. Esos son los casos en los cuales el sistema de salud debería estar ofreciendo algo y no lo está. Entonces, el sistema de salud no está cumpliendo su mandato. Hay otro tipo de demanda de judicialización que es lo que ocurre en Uruguay exclusivamente, en Uruguay solo ocurre para eso, que son para bienes o servicios que no están incluidos o no están incorporados por el sistema de salud. Entonces, hay un cuestionamiento por parte de las personas o de los médicos sobre esa decisión, ese proceso de priorización. Y ahí puede haber una falta de legitimidad en ese proceso de priorización. En función de eso, nosotros podemos ver una matriz con 4 cuadrantes. En el cuadrante primero, el verde, es a donde tenemos un bien o servicio esencial y que sí nosotros, los ciudadanos, tienen acceso. Entonces, en ese caso, no hay razón para judicializar. Hay también en el cuadrante 4, el rojo, que estamos hablando de un bien o servicio esencial, pero nosotros o los ciudadanos no tienen acceso. Entonces, el Estado no está cumpliendo con su papel, o el sistema de salud no está cumpliendo adecuadamente con su papel, y entonces algo que nosotros deberíamos tener derecho o el sistema debería ofrecer y no lo está. Entonces ahí vamos a judicializar por eso. Y en amarillo, en el cuadrante 3, están las judicializaciones, los litigios para obtener cosas que están afuera del sistema de salud, que el sistema dice que no vamos a ofrecer, pero para los cuales nosotros cuestionamos. El cuadrante 2 es algo que puede ocurrir, que nosotros sí
no hay litigio por sí, porque tenemos acceso, pero a veces tenemos acceso a cosas que no deberíamos estar teniendo acceso, ¿no? Esa es una posibilidad que también ocurre. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, los casos de judicialización en salud en Colombia. Ustedes pueden ver que en un periodo de 18 o 19 años, en Colombia aumentan casi 10 veces el número de casos de judicialización, de 21.000 en el 99 hasta casi 200.000 en 2017. Y como yo les dije, Colombia es el país y Brasil son los dos países con más casos de judicialización. En términos per cápita, Colombia es el país que tiene más casos de judicialización por persona, ¿no? En la región. Y por eso voy a tomar esos países como ejemplo para ilustrar algunas cosas. Vemos ese gran número de casos. Y la verdad, en Colombia, casi la mitad de los casos de judicialización, o una proporción importante, son para bienes o servicios para los cuales las personas sí tienen derecho a la salud, o que el sistema de salud debería estar ofreciendo. Entonces, que por razones, o por filas, o por etcétera, no están teniendo ese acceso. Y el otro país es Brasil. El número de casos de Brasil es difícil de estimar, pero llegan a los millones, pero porque así como el sector salud, la justicia también está descentralizada en Brasil. Entonces, hay datos por estado, por municipio, etcétera. Y aquí tenemos la evolución del costo de la judicialización en Brasil, que en un periodo muy corto de 7 años aumenta en más de 10 veces el costo de la judicialización para el gobierno federal, el gobierno nacional. Pero a decir que la gran mayoría de los procesos de judicialización no ocurren a nivel federal, ocurren a nivel estadual. Entonces, eso está subestimando en gran medida los costos de judicialización. Para que tengan una idea, para que puedan calcular más o menos, si hoy en día con el cambio, dividir por 4 más o menos sería lo que sería en dólares. Entonces, eso tenemos algo alrededor de un poco más de 300 millones de dólares solamente en costos de judicialización para el gobierno nacional. Como este es un taller que está hablando de medicamentos, quería darles algunos datos sobre el tema de acceso a medicamentos. En Colombia y en Brasil, los casos de judicialización asociados a medicamentos son o la primera o la segunda causa de judicialización y están por encima de los 20%, de una cuarta o quinta parte de los casos de judicialización en esos dos países son casos relacionados a acceso a medicamentos. Y el tema del acceso a medicamentos está muy relacionado a un tema que nosotros en Salud Derecho venimos trabajando con los países, que es el problema del conflicto de interés, el tema de la transparencia y el tema de rendición de cuentas. Entonces, quería recordarles al punto que yo les hice anteriormente de estas dos características especiales del sector salud, ¿no? La asimetría de información y el hecho de que nosotros consumimos en un contexto fuera de la normalidad y que nos lleva a esa relación de confianza implícita o explícita entre el paciente y el médico. Entonces, nosotros lo que esperamos es que no haya conflicto de interés entre el médico no esté no exista un conflicto de interés en su toma de decisión. Sin embargo, nosotros lo que sí observamos es que muchas veces hay. En el caso de Brasil, por ejemplo, se han observado casos de judicialización que los médicos inducen o llevan a la judicialización por intereses o económicos o hasta mismo de investigación. Quieren investigar un cierto medicamento, el sector salud no lo ofrece, entonces utiliza su prescripción a un cierto paciente, etcétera, para forzar esa prescripción y obtener los datos que necesita para su estudio. Y eso también nos lleva a un tema que es ese conflicto de interés
y un problema de transparencia en el caso de los ensayos clínicos. Nuestros países muchas veces hacen ensayos clínicos y después que termina el ensayo clínico y la persona tiene que seguir con el tratamiento, ¿quién lo paga? ¿No? Muchas veces los laboratorios se eximen de pagar el seguimiento de ese tratamiento. Entonces, alguien tiene que asumir ese costo y muchas veces los pacientes no lo pueden. Entonces, ese es un tema importante. Está el conflicto de interés que existe muchas veces entre las sociedades médicas y asociaciones de pacientes que reciben recursos de industria de medicamentos y equipos médicos para financiar sus actividades, y ahí hay un conflicto de interés. Nuestros países muchas veces entran en acuerdos de confidencialidad en la compra de medicamentos, y eso va totalmente en contra del principio de transparencia. Entonces, muchas veces nosotros o la sociedad no tiene control sobre el precio que nuestros países o otros países están pagando por los medicamentos. Y finalmente están todos los instrumentos de marketing, de mercadeo y propaganda que la industria pone sobre medicamentos de alto precio y que llevan a los médicos, a los hospitales, etcétera, para ofrecer ese medicamento. Y eso lo que hay por detrás muchas veces es que hay una cultura por parte de los médicos, muchas veces que no perciben que haya un conflicto de interés o de violación ética cuando ellos reciben plata de la industria, por ejemplo, para participar de un congreso o para viajar a conocer un cierto producto. Entonces, en la cultura médica muchas veces ellos no ven como un problema, creen que siguen exentos de conflicto de interés. Pero sabemos que eso no es verdad y los datos muchas veces muestran que los médicos que reciben recursos de la industria tienden a prescribir más ese medicamento que otros. Entonces, eso ha generado un movimiento, una iniciativa de algunos médicos en Chile. Esa es una iniciativa que empezó en Chile, que llaman Médicos Sin Marca. Y son médicos que se comprometen a no recibir, o son explícitamente, no aceptan ningún recurso de la industria para su trabajo, para sus funciones. Nosotros, Salud Derecho, hemos apoyado la creación de la iniciativa Médicos Sin Marca también en Colombia. Entonces, eso es una iniciativa que busca mitigar ese problema de conflicto de interés. El otro son las leyes tipo Sunshine Act que existen aquí en Estados Unidos. Yo les estoy hablando desde Washington, que hace mucho frío hoy. Son leyes que obligan a la industria y a los médicos a explicitar y a formalizar todos los recursos que reciban de la industria. En Brasil hay un ejemplo de una iniciativa en el estado de Minas Gerais, en Brasil, que obliga a los médicos de ese estado a poner hay un sitio web a donde los médicos son obligados a demostrar los recursos que han recibido de la industria. Y en Colombia, el año pasado, se aprobó una resolución que registra las transacciones entre médicos y la industria de medicamentos y de bienes. La limitación, quizás de esa resolución es que no tiene un instrumento de punición, ¿no? Pero sí le da transparencia a esas relaciones. Entonces, nosotros, como ciudadanos, tú puedes ir buscar y saber si el médico que tú vas a consultar, si él ha recibido recursos de la industria. La otra gran limitación que observamos en la región son los problemas de acceso a la información, ¿no? Muchas veces nosotros no tenemos, y sin esos tipos de leyes o instrumentos que lleven a mayor transparencia, nosotros no tenemos mucha información para saber los potenciales conflictos de interés que pueden existir
Y finalmente, desafortunadamente, muchas veces tenemos fallas de regulación y limitaciones importantes en la regulación de ese tipo de problemas de conflicto de interés. Yo quería terminar por ahí. Creo que quizás no sé si he pasado mi tiempo, ojalá no, o no mucho, pero estoy a la disposición si tiene alguna pregunta y algo que pueda esclarecer. Muchísimas gracias. Y les invito, por favor, los que no conocen, que entren a la página de Salud Derecho, es saludderecho.net. Quizás les pedimos a Tatiana, a nuestros colegas que puedan compartir la página y que por favor entren en la página y si pueden regístrense para conocer. Es una página para intercambio de conocimiento y quizás les pueda ser útil. Muchas gracias. Roberto, muchísimas gracias. Queríamos saber si tal vez los participantes tienen preguntas para el doctor. Buenos días, mi nombre es Manuel que voy a dar esta exposición. Realmente me provocaba llamadas en que teníamos esta problemática en la que las necesidades de las sociedades, de políticas públicas, de los humanos. Pero perdón que le interrumpa, no estoy, perdón que le interrumpa, no estoy escuchando, sí, por favor. Tatiana, te sugiero que la persona vaya a tu micrófono para que sea más fácil y porque tu micrófono tiene mejor sonido. Muchas gracias, perdón. Buenos días, me presento, mi nombre es Zoe Vázquez. Mi pregunta iba en el enfoque en el que las políticas públicas no han ido de la mano con las necesidades de la ciudad. Entonces, en el abanico de posibilidades del acceso en la salud, debemos recordar que esto también es parte de la psicológica y tanto la biológica. Tengo claro el tema del acceso en las enfermedades catastróficas, pero de las personas que han realizado o han atravesado procesos de cambio de género físico, pues obviamente tienen que tener una política de medicación postoperatoria en todo el proceso consecuente del mismo. Quisiera saber la perspectiva a nivel regional de si han existido de estas acciones afirmativas en el acceso de justicia y cómo han sido visibilizadas, si han sido acatadas por los países, si han sido denegadas y cuál ha sido la política o cuál es el camino que se está vislumbrando para ella. Gracias. Muchas gracias. Yo conozco la experiencia de Brasil y sí se les ha dado el derecho o se ha reconocido esos procedimientos como un derecho a la persona, ¿no? Y que se ha hecho, están previstos, están cubiertos por el sistema de salud brasileño y por lo tanto están bajo la protección del derecho de esas personas. Yo no sé, creo que es una pregunta quizás para Nils o para un abogado más. Creo que depende mucho de la interpretación que el sector judicial haga sobre el alcance del derecho a la salud y el derecho a las personas. Pero mi interpretación personal es que bajo la manera como el derecho a la salud viene siendo reconocido en la mayoría de los países, yo diría que en esos países sí estarían cubiertos, pero no sé decirles. La única experiencia que yo sé sí que se ha llevado es el caso de Brasil y sí se ha reafirmado ese derecho. Gracias. Una pregunta más de esa cada persona. Gracias. Gracias. Buenos días, Roberto. Ana Cristina Mena, del Ministerio de Salud Pública. Tengo una consulta puntual respecto al financiamiento de la judicialización.
La obligatoriedad de dar cumplimiento a una sentencia judicial implica necesariamente recursos adicionales a los que los Estado quien tenga que cumplir esa sentencia. A la luz en un escenario de recursos financieros limitados, probablemente restricciones presupuestarias, a la luz de experiencias personales, ¿cómo se aborda la financiación de los casos de inicialización de medicamentos? Gracias. Tu pregunta va al fondo de todo ese tema de la judicialización. Mira, es importante, desafortunadamente, eso es un tema que podríamos hablar, no alcanzaba por cuestiones de tiempo entrar en esa discusión, pero es importante entender que las mismas normas internacionales del derecho a la salud, los acuerdos internacionales, reconocen las limitaciones de recursos, ¿no? Entonces, el reconocimiento del derecho a la salud no implica necesariamente que se dé todo a todos. Vuelvo a insistir, los acuerdos internacionales del derecho, la norma internacional de derechos sociales, culturales, ahora se me fue el número ese, pero él reconoce la limitación de recursos y por lo tanto no se espera que los países ofrezcan todo a todos. Y lo que sí se requiere es que los países demuestren que estén trabajando para gradativamente, y por eso se habla de realización progresiva del derecho a la salud, que los países vayan ofreciendo, en la medida que se desarrollen, que más recursos estén disponibles, que vayan ofreciendo más y no vuelvan atrás, que se les nieguen cosas que antes se ofrecían. Al mismo tiempo, se obliga a los países que han firmado esos acuerdos que no hay, que el Estado tiene que demostrar que está haciendo lo posible para maximizar la utilización de esos recursos. Entonces, hay una discusión que es muy importante, que muchas veces los jueces la toman para favorecer una cierta decisión. Es decir, bueno, el sector salud tiene mucha ineficiencia, muchos desperdicios de recursos, etcétera. Entonces, antes de negar algo, tomen acciones para prevenir o mitigar o disminuir esos desperdicios, esas ineficiencias. Es una discusión que no es sencilla, pero como les dije, podríamos, en otra oportunidad quizás, podemos hacer esa discusión que es muy interesante y muy rica para saber hasta dónde va el límite del derecho a la salud, ¿no? Pero ese es el gran dilema que tienen todos, sea profesionales, actores del sistema de salud, los jueces, nosotros economistas, a todos que están, los actores que están involucrados en eso. Ese es el gran desafío que tenemos, ¿no? Entender cuáles son los límites. Muchísimas gracias. Un reconocimiento especial a la iniciativa Salud Derecho con apoyo del Banco Mundial por la participación del doctor Roberto Yunes y la magistrada Mirza Salvo. Cabe mencionar también el apoyo de Janet Bonilla, coordinadora de salud, que ha sido un eje fundamental para la ejecución de este proceso. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, un placer. Espero que haya sido útil. Muchas gracias a ustedes.